Está David Páramo. David, ¿Cómo estás, Pascal? ¿qué está pasando en las bolsas? Las explicaciones de los mercados a veces no alcanzan. El sistema de la Reserva Federal Sí. tiene 16 miembros. Ayer, uno de los presidentes de la Reserva Federal dijo que él no veía que las tasas de interés fueran a subir próximamente. Hoy el pretexto es que otro de los 16 miembros dice que siempre se iban a subir. Ni una ni otra. Está pasando lo que siempre sucede en los mercados. Empieza a generarse nerviosismo entre los inversionistas menos sofisticados. Empieza a haber esta discusión si después de un alza de 23% el mercado de valores de los Estados Unidos, 23% durante el periodo Trump, debe ajustarse o no. Todo el mundo empieza a tener esa duda. No sé si tú alguna vez has tenido el mal gusto, porque yo siempre creo que ganar dinero es muy difícil como para perderlo apostando, de que estás apostando y que de repente vas ganando y dices, ¿en qué momento me paro? O sea, ¿en qué momento me detengo? ¿En qué momento ya no va a seguir? El mercado de valores de los Estados Unidos con un alza del 23% en un año, se vuelve que todo el mundo dice, oye, ¿y no será momento de ya retirar utilidades? Y todo el mundo empieza a voltear a todo el mundo. Hay que entender que la economía no es una ciencia exacta, es una ciencia social. Y tiene que ver mucho con el comportamiento de las masas. Un mercado muy profundo como el de Estados Unidos, no como el mexicano, que el mexicano es como de juguete. En el mercado de Estados Unidos, una vendedora de una tienda invierte en el mercado de valores. O sea, sí hay que tenerlo claro eso, que es un mercado muy profundo. Entonces, y hay mucha utilidad. Entonces empiezas a oír, no, es que las distorsiones entre la política de Trump y el mercado y el optimismo del mercado, entonces, todo el mundo se empieza a poner nervioso. Y hay otros, bueno, no todo el mundo, hay otros, los menos, que juegan con ese miedo, que empiezan a jugar con el miedo. Y que ganan de la especulación. Porque ganan con el miedo. Dicen, oye, pues sí, vamos a asustarlos un poquito, vamos a tomar de pretexto que uno de los presidentes de la Reserva Federal dijo tal cosa, ¡va! Y en ese momento se mueve el mercado y ellos aprovechan. O sea, eso es lo que está pasando. Yo no veo, honestamente no lo veo, que haya ya una disociación entre el optimismo del mercado de valores, que sí estaba demasiado optimista, y lo que está pasando en la economía de los Estados Unidos. No veo que nadie haya previsto, que no esté previsto que vayan a aumentar las tasas de interés, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo. O sea, no hay ninguna razón que te explique más que esa especulación que se está generando. Entonces yo lo que te diría es que vamos a ver días muy volátiles. A mí no me extrañaría que mañana suba lo que perdió hoy y se vaya moviendo así. Cuando empieza un proceso de volatilidad como el que comenzó la semana pasada, justo el viernes de la semana pasada, es como cuando avientas una pelota. Entonces, entre más alto la avientes, más bota la primera vez y va botando y va disminuyendo los botes. Eso es lo que yo estoy viendo en el mercado. Yo no estoy viendo un mercado en el cual se hayan roto las premisas fundamentales de la economía de los Estados Unidos. No lo estoy viendo, lo que estoy viendo es eso. Vamos a hablar un poco del tema mexicano, Pascal. La inflación que registramos en enero es 1/3 de la que tuvimos en enero del año pasado. ¿Qué significa esto? Que todo el impacto del aumento de los precios de las gasolinas ya fue absorbido aritméticamente. ¿Pero por qué salió más alto de lo esperado? Es que otra vez son lo que esperan los mercados, ¿no? 0.53% fue la inflación. Vemos la inflación subyacente ya claramente con una tendencia a la baja. Una inflación del 5.5% es la más baja desde marzo. Y aquí, ahora que es necesario meter este tema, pues, tú has visto a dirigentes de Morena como Jacob Polevsky, como Díaz Polanco, como hasta Fernández Noroña, decir que hay que sumarse a la revolución bolivariana. Hoy se da a conocer la inflación en Venezuela. ¿Cuánto crees que fue la inflación solo de enero en Venezuela? 84%. Sí, te iba a decir que 100, sí. En el último año la inflación es de 4,000%. Entonces, yo creo que es una cosa que tenemos que tener clara, ¿eh? Hay quienes hablan de estabilidad, hay quienes hablan de acercarnos. Lo dicen y no lo dicen de repente. Bueno, en Argentina, lo comentábamos ayer, anda por el 35, ¿no? Y en Argentina van disminuyendo. O sea, Argentina está corrigiendo los problemas. Ahora sí, tenemos que compararnos con nosotros mismos y pues hace un par de años con nosotros mismos es alta. Aún. La inflación de
la inflación del 6,77, que es la más alta en 17 años que hemos tenido, aún con eso, la inflación promedio anual durante el gobierno de Enrique Peña Nieto es 3.9%, porque tuvimos un año 2015 que la inflación fue del 2.1%. La más baja desde que se tenga medición de acuerdo, las mediciones de inflación comenzaron en 1970. 3.9% promedio anual es el índice más bajo desde que se mide la inflación en este país en promedio anual. Comparándonos con nosotros mismos, también la cuenta sale bien, y más si le sumas cuál fue la razón del alza de los precios durante el año pasado, que fue una medida, no me voy a cansar de decirlo, económicamente correcta y socialmente justa, quitarle el subsidio generalizado a las gasolinas. Ese subsidio lo paga, o sea, tú que tienes un carro ecológicamente más responsable que el mío, ¿por qué tienes que pagar tú, Pascal, que yo tengo un carro de 8 cilindros? Lo justo es que yo pague más si tengo un carro de 8 cilindros y que tú tienes uno de 4. Que además, uso el ejemplo porque tú tienes un carro tecnológicamente más avanzado que el mío desde el punto de vista de eficiencia de combustible. ¿Por qué yo tendría que beneficiarme de ese subsidio? Que era lo que teníamos con un subsidio generalizado a los combustibles. Que el que usa más el combustible pague más. Punto. Nos vemos mañana, Pascal. Que te vaya muy bien. Gracias.